Ya estamos de regreso y vamos con información ocurrida en la Cámara Alta. El Pleno del Senado de la República presentó dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por un periodo de 3 años. La presidenta de la Comisión de Gobernación fundamentó el dictamen. Tomando en cuenta que el Ejecutivo Federal llevó a cabo un proceso de consulta de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de reformas a la Ley General de Víctimas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, consideramos que el ciudadano Sergio Jaime Rochín cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo. También en la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos destacó que el nombramiento del comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un paso más para fortalecer la política en la materia. Tengo que decirlo muy claro, no es posible encontrar en las propuestas a una personalidad que pueda tener la unanimidad. Esa es la característica de la situación que encontramos en el espectro nacional y, por supuesto, es necesario tomar la decisión a partir de quién tiene los mayores consensos. A nombre de la Comisión de Justicia, fundamentó el dictamen la presidenta de esta instancia legislativa, la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Destacó que esta institución requería cambios fundamentales en busca de hacer operativa y funcional la Comisión de Atención a Víctimas. Tomando en consideración la experiencia y el perfil para desempeñar el cargo de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal, es que deliberamos votar a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República la ratificación del nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas. Durante la discusión en lo general, senadores del PRD, PT y PAN se pronunciaron en contra y cuestionaron el proceso de selección. A favor, senadores del PRI y del PAN resaltaron la importancia de asegurar que los recursos lleguen a la atención a víctimas y se pronunciaron por darle seguimiento al trabajo de la comisión. Me parece que el proceso es poco transparente, que eligen además a 9 personas, como siempre lo hacen, para usarlas de paleros o para legitimar, y ellos sin saberlo, ellos de buena fe, o para legitimar su procedimiento cuando de antemano ya sabe quién va a ser el elegido de los dioses. Coincidimos en este caso y discutimos por varias horas con el ciudadano Jaime Rochín en la urgencia de implementar acciones inmediatas. Acciones inmediatas con el compromiso de profesionalizar al personal que labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instalar en sus primeros 100 días un centro de atención y orientación telefónica. Además de cumplir con los requisitos legales que exige el encargo de formación académica y experiencia profesional del maestro Rochín del Rincón, dejan de manifiesto que es un defensor y promotor de los derechos humanos. ¿Por qué mi voto en contra? Porque para que esta Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda funcionar, se requiere alguien ajeno a los poderes fácticos, se requiere alguien ajeno que no esté bajo la influencia del Ejecutivo Federal. Al término de la discusión, el Pleno del Senado de la República aprobó la ratificación con un total de 76 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo, en consecuencia se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por un periodo de 3 años. Comuníquese. Luego de ser ratificado por el Pleno, el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, rindió la protesta de ley. Ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón,
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor comisionado. El Senado de la República analizó los nombramientos de Berenice Rendón Talavera como cónsul general de México en Denver, Colorado, Ilse Lilian Ferrer Silva como cónsul general de México en Sacramento, California, de Reina Torres Mendívil, cónsul general de México en San Antonio, Texas, y Horacio Aarón Saavedra Archundia como cónsul general en Miami, Florida. En la fundamentación del dictamen, la senadora Gabriela Cobas Barrón señaló que el Estado mexicano debe responder a los retos que impone uno de los momentos de mayor tensión en la relación bilateral México-Estados Unidos. La firme defensa de los intereses de México y de los mexicanos debe verse reflejada en la protección del patrimonio de los connacionales, del envío de las remesas. Los cónsules que representan a los mexicanos deberán desempeñar una labor extraordinaria. La acción de los consulados debe dejar de ser reactiva e ir un paso adelante de la coyuntura. La senadora Marcela Guerra Castillo refirió que en los planes de trabajo expuestos por los 4 diplomáticos se incluye la puesta en marcha de 11 medidas que se han instruido desde el Ejecutivo Federal para proteger a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Como es el aumentar la presencia de consulados móviles para ofrecer servicios integrales de protección y documentación. Por supuesto que un mayor número de personas en todas las comunidades. Alguna otra es también de aumentar el número de citas para otorgar documentos de identidad. Al hablar en favor de los dictámenes y tras resaltar el buen nivel que tiene la representación de México en el exterior, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta externó su preocupación por los agravios que se están llevando a cabo en contra de los mexicanos. Y por eso cuando hagamos una aprobación de un nombramiento así, debiéramos revisar las condiciones que se presentan en cada lugar donde van a ejercer la función de representantes del Estado mexicano. A los agravios que todos los días se hacen en contra de mexicanos no sea un asunto que impere como una inercia. Después, cada uno de los nombramientos se votó de forma individual. El primero de ellos fue la ratificación de Ilse Lilian Ferrer Silva como cónsul general de México en Sacramento, California, quien obtuvo 84 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Respecto al nombramiento expedido a favor de Berenice Rendón Talavera como cónsul general de México en Denver, Colorado, se emitieron un total de 87 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El nombramiento de Reina Torres Mendívil como cónsul general de México en San Antonio, Texas, fue ratificado con 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Finalmente, el nombramiento del cónsul general de México en Miami, Florida, en favor de Horacio Aarón Saavedra Archundia, alcanzó 69 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Después se procedió a la toma de protesta de las 4 cónsules generales ratificados por el Pleno del Senado de la República. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades. En otro tema, el Senado de la República analizó reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y del Código de Comercio a fin de establecer el uso de correo electrónico certificado como medida de comunicación del órgano administrativo en el caso de notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones definitivas dentro del procedimiento administrativo. La fundamentación estuvo a cargo de los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda. Una institución que tiene contratos con muchísima gente, una institución, por ejemplo, financiera,
que tenga que hacer notificaciones mediante actuario o mediante corredor público a 7,000 usuarios, pues me parece que es mucho más práctico. Si hay mutuo acuerdo solamente en esa condición, si se hace a través del correo electrónico certificado. Y la seguridad en la instrumentación de este procedimiento está en la revisión de la norma oficial mexicana, que es la que va a establecer las bases para su operatividad, y que pues, recomendamos al Ejecutivo Federal se tomen las medidas técnicas adecuadas para garantizar su buena operación. La senadora Rocío Pineda Gochi indicó que estas modificaciones se traducirán en mejores servicios para los ciudadanos y las empresas, además de ser un factor que detona el crecimiento económico. Es de la mayor relevancia porque la mejora regulatoria debe ser una de las principales prioridades de la administración pública, en virtud de que permite simplificar los trámites administrativos y genera normas claras que coadyuvan en la eficiencia de nuestras instituciones. Esto se traduce en mejores servicios para los ciudadanos y empresas, además de ser un factor que detona el desarrollo económico. El proyecto de decreto para reformar y hacer adiciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al Código de Comercio fue aprobado con 72 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. El Senado de la República analizó el dictamen de las Comisiones de Estudios Legislativos y Asuntos Indígenas con la finalidad de que el Congreso de la Unión declare al 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural. El reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural es un mandato constitucional en México y en casi todas las naciones y países de América Latina que suscribieron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Posterior a la fundamentación, senadores se manifestaron a favor de esta reforma, donde se establece que las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tendrán a su cargo la responsabilidad de organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para esta nueva conmemoración propuesta. La identidad del mexicano se forma a partir de la confluencia e interacción de múltiples culturas. México continúa siendo uno de los países con más grupos de indígenas en el mundo. Actualmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas calcula que existen cerca de 68 grupos étnicos. Han sobrevivido a todas nuestras imposiciones y hoy que se reconoce que es el Día de la Pluriculturalidad, hagamos cosas. Como decía un amigo mío, palabras no agujeran. Hagamos cosas para que ellos puedan salir de la pobreza y puedan mantener su identidad. Lo que es hoy México y su raza tiene componentes asiáticos, tiene componentes africanos, tiene componentes que no solamente son español y pueblos indígenas. Finalmente, tras votación nominal, el dictamen fue avalado con 75 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. La Cámara de Diputados realiza el foro titulado Espacio de Diálogo para la Mejora de la Educación de la Niñez Indígena. Todos los detalles se los platico después de esta pausa.